Bien, ya continuando. Hace rato en el video anterior estábamos mostrando que lo que era la energía, capacidad de realizar trabajo, el trabajo es fuerza por distancia y estábamos haciendo un ejercicio. Bien, entonces en este caso, el valor que me dé al usar la calculadora, habíamos dicho que la ventaja del examen Guineval es que me permiten el uso de calculadora y no tengo que estar perdiendo el tiempo haciendo operaciones manuales. Ahora, ya vimos lo que es el trabajo. ¿Qué es potencia? En el caso de que me pregunten lo que es potencia. Simplemente la potencia es igual al trabajo dividido para el tiempo. ¿Sí? Trabajo sobre tiempo. Entonces digamos que ahí me dicen que yo realizo un trabajo de 20 julios y en un tiempo de 2 segundos. ¿Sí? Por lo tanto, mi potencia es igual 20 para 2, que sería 10. En este caso, la unidad de potencia es el watt, el vatio, en honor a William Watt, el inventor de la máquina de vapor. Entonces, eso es potencia. Si nos damos cuenta, antes quizás no les supe mencionar que la unidad de trabajo es el julio. Asimismo, la unidad de energía, ahorita ya volviendo a la parte de energía, la unidad de energía también es el julio. Bien, ahora, cuando nos referimos a energías, nosotros tenemos básicamente 3 tipos de energía. La energía cinética, cuya ecuación es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, la energía cinética depende de la velocidad. A mayor velocidad tenemos mayor energía cinética porque vemos aquí que hay una relación directamente proporcional entre velocidad y energía. ¿Ya? Entonces, si un cuerpo, por ejemplo, sube, cuando un cuerpo sube, la velocidad disminuye, por lo tanto la energía cinética a medida que un cuerpo sube, disminuye. Pero a medida que un cuerpo baja, la velocidad aumenta, por lo tanto la energía cinética también aumenta. El otro tipo de energía es la energía potencial gravitacional, cuya ecuación es igual a la masa por la gravedad por la altura. Es decir, la energía potencial depende de la altura. A mayor altura tenemos mayor energía potencial, debido a que es directamente proporcional a la altura de la energía potencial. Recordemos, si es que un cuerpo sube, la energía cinética disminuye, pero la energía potencial aumenta. ¿Sí? Recordemos, al subir un cuerpo la velocidad disminuye, por lo tanto la energía cinética disminuye, pero la altura aumenta, por lo tanto la energía potencial aumenta. Y el último tipo de energía es la energía elástica, cuya ecuación es un medio de K por X al cuadrado, donde que X es la deformación que sufre un resorte. Hagamos cuenta que yo tengo aquí un resorte, ¿sí? Y luego al resorte lo estiro. Esta longitud estirada es X, o conocido como la elongación. Entonces, de eso depende mi energía elástica. A mayor elongación, mayor energía elástica. Nuevamente repito, por la relación directamente proporcional. Esta K es una constante de los resortes. Mientras un resorte es más resistente a deformarse, tiene mayor valor de K. Todos los resortes tienen su propio valor de K. Muy bien. Ahora sí, creo que de una vez que se ha analizado esto, podemos responder las preguntas. No sin antes puntualizarles que la ley de la conservación de la energía manifiesta que la energía no se crea ni se destruye, ¿sí? La energía no se crea ni se destruye.
solo se transforma. Solo se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Hagamos un ejercicio mental. Digamos que en este punto mi energía cinética vale 5 julios. Y mi energía potencial vale 3 julios. Luego, cuando estamos por acá, ¿qué creen ustedes? ¿La energía cinética será mayor o menor? Cuando está más arriba el cuerpo. De ley que es menor, ¿no es cierto? Siempre y cuando, bueno, el cuerpo suba o baja, la energía cinética es menor. Por lo tanto, digamos que aquí mi energía cinética es 2 julios. Por lo tanto, ¿cuánto valdría mi energía potencial? Siempre la ley de la conservación de la energía dice que si aquí en total yo tengo 8 julios, aquí también debe de tener 8 julios. Exactamente la misma suma de las energías. Es decir, para compensar la pérdida de energía cinética, la potencial debió haber ganado. Es decir, la potencial ahora es 6 julios. ¿Sí? Para mantener, vuelvo y repito, la ley de la conservación de la energía. Si una energía pierde, la otra gana, pero se deberá mantener el mismo valor de energía. A esa energía que se mantiene se conoce como energía mecánica. Entonces, si recapitulamos un poco la ley de la conservación de la energía, lo que dirá es que la energía mecánica se conserva, sea el punto, o sea, cualquier punto en el que se encuentre mi cuerpo, la energía mecánica será la misma. ¿Sí? No se olviden, si la una pierde, la otra gana para compensar o para mantenerse la energía mecánica. Muy bien, luego de haber revisado todo el capítulo, todo lo que necesitamos acerca de la energía, recuerden que nomás tenía presente este capítulo, tiene presente lo que es energía, que era la capacidad del cuerpo para realizar trabajo. Vimos lo que era trabajo, que es fuerza por distancia. Vimos lo que es la potencia, que es trabajo sobre tiempo. Y finalmente vimos los tipos de energía y la ley de la conservación de la energía. Eso es lo que se evalúa en esta prueba. Bien, ahora dice, relaciona cada tipo de energía con su característica. La energía cinética es el punto 1. ¿Será la capacidad de los cuerpos para producir trabajo en virtud de su posición? No, ¿verdad? La energía cinética dependía del movimiento, porque dependía de la velocidad. Por lo tanto, yo veo que debo tener, la opción correcta debe tener 1C. Esta está 1A, esta está 1C, 1B y 1D. Por lo tanto, vemos que la correcta es esta de aquí. Si solamente nos fijáramos en el primer tipo de energía. Pero corroboremos, 2A dice. Es decir, que sería así. Potencial, depende de la posición, sí, ¿no es cierto? Depende del lugar en el que se encuentra el cuerpo. Y 3B, la gravitacional, estas 3B, dice, los cuerpos realizan trabajo de acuerdo a su deformación, correcto, ¿no es cierto? Porque recordando, habíamos visto que la energía elástica depende de la deformación o la elongación a la cual se le lleve a un resorte o a cualquier cuerpo que se le pueda dar cierta deformación. Muy bien, esos son todos los conocimientos que debemos tener en cuanto al capítulo de trabajo y energía. Hasta ahora hemos visto la ley de Coulomb, ¿sí? Y también hemos visto trabajo y energía. Bien, en este ejercicio dice, observa la imagen y completa la frase. Bueno, aquí me falta la frase, ¿no? En la frase dice, según el gráfico, ¿sí? La frase es así, según el gráfico, la lectura de la balanza, y ahí vienen los puntos suspensivos. Entonces, bueno, es, ¿no? La lectura de la balanza es. Veamos si es que cumple la opción A. Inversamente proporcional al peso, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que si la señorita pesa más, la balanza en su lectura marcaría menos, lo cual es falso. ¿Sí? Recordemos que si la señorita pesa más, la balanza marcará más, es decir, sería una relación
directamente proporcional, no inversa. Veamos aquí, dice directamente proporcional al área. Podría ser, pero más bien la correcta es la C, porque es directamente proporcional al peso. Es decir, la lectura de la balanza, el valor que marcará la balanza, será directamente proporcional al peso del cuerpo que esté sobre él. Vemos que no es una pregunta muy complicada, ¿no es cierto? Una pregunta un poco de razonamiento, simplemente. Continuamos con el siguiente ejercicio. Aquí me habla del dióxido de carbono en el ambiente. Bien. Para eso vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son los gases contaminantes en nuestro medio. Suponiendo que este fuese nuestro planeta Tierra. Aquí está el Sol. Lo dibujo más pequeño porque está alejado. Recordemos que el Sol es mucho más grande que la Tierra. Nosotros, si estamos sobre la atmósfera terrestre y todos los seres vivos allí, nuestra forma de vida, nuestro ritmo de vida, conlleva a que nosotros ocupemos energía, al uso de energía. Sí, a las comodidades de estas épocas. Y una de las comodidades es transportarnos a través de los vehículos. Los vehículos, a través de sus conductos de escape, tuberías, tubos de escape, emanan diferentes tipos de gases. Dentro de ellos está el CO, el CO2 y los SOX. Los SOX se conocen como anhídridos de sulfuro o de azufre, ¿sí? Entonces, esos son. Este gas de aquí es venenoso. Es un gas que mata a muchas personas en las minas. Este gas de aquí también es un gas venenoso. Ahora, este de aquí casi no genera una repercusión indirecta. Esta más genera una repercusión directa. Es decir, si nosotros estamos expuestos a CO, morimos automáticamente. En muchos casos, cuando se han quedado prendidos carros dentro de habitaciones y las personas están allí en la misma habitación, mueren por la presencia del CO. Ahora, este gas de aquí, recordemos que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Tenemos nuestras famosas capas en la atmósfera, ¿no? ¿Sí? Una de las capas que tenemos es el ozono, ¿sí? O3, esa es la fórmula del ozono. También tenemos las nubes, ¿sí? Ahora, hablemos principalmente de este gas de aquí. ¿Qué es lo que genera el CO2? El CO2 genera una capa que se coloca en la parte entre la superficie de la Tierra hasta una cierta altura. Lo que provoca esta capa de CO es que los rayos solares, si es que no existiese el CO, los rayos solares ingresaran directamente, bueno, los que no son retenidos por la capa de ozono, porque recordemos que hay cierta cantidad o ciertos rayos, por ejemplo los ultravioletas, que son retenidos por la capa de ozono y son expulsados nuevamente hacia el espacio. Pero los otros que sí permiten el ingreso, la capa de ozono, ingresan hacia nuestra superficie. Este punto es un punto de incidencia de este rayo. Cuando un haz luminoso golpea contra una superficie, genera dos efectos. Uno, lo que es la reflexión, y otro, lo que es la refracción. Nuestra superficie terrestre absorbe o refracta exclusivamente la cantidad de energía que necesita para la vida, y el resto
es reflejado hacia el espacio. Pero esta capa de CO que se produce aquí, lo que hace es que nuevamente, en vez de ser reflejado hacia el espacio, nuevamente este haz luminoso golpee nuevamente contra la superficie de la Tierra. Y así sucesivas veces. Es decir, ese rayo o ese haz no avanza a ser expulsado hacia el espacio. Y aquí crea otro punto caliente. Y si esto sucediera otra vez, ocurriera otro punto caliente y así sucesivamente. Es decir, estamos calentando cada uno de estos puntos de aquí con un mismo haz luminoso. Entonces, este CO lo que produce es el calentamiento global. Bien, eso es lo que produce el CO. Vamos con otro gas. Ya analizamos lo que hace el CO. Vamos con los SOX. El gas SOX, recordemos que aquí estoy haciendo como ejemplo para un vehículo, para un carro, pero también estos gases son expulsados por las industrias, sobre todo las que queman residuos fósiles. Ahora, este gas de aquí tiene la característica de subir hacia las nubes. Recordemos que las nubes están compuestas de agua, prácticamente. ¿Sí? Y si tenemos en las nubes agua más SOX, ¿qué es el SOX? Son anhídridos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que produce una reacción química? Un anhídrido más agua. ¿Qué forma? Forman los famosos ácidos. ¿Sí? Generalmente, en este caso, ácido sulfúrico. ¿Sí? Azufre, oxígeno e hidrógeno. Entonces forman ácido sulfúrico. Y estos ácidos comienzan a caer en forma de lluvia. Es decir, los SOX o anhídridos de sulfuro lo que está produciendo es la lluvia ácida. Muchas ciudades de China a diario cae lluvia ácida. Es porque China es uno de los países más contaminantes del mundo. Bien, recordemos que el CO2 provoca calentamiento global. Los anhídridos de azufre generan lluvia ácida, pero también tenemos otro gas que es muy contaminante. En este caso, los CO habíamos dicho que no tiene una incidencia indirecta, sino directa. Es decir, si estamos expuestos, morimos directamente. Ahora, otro gas que tiene una incidencia directa son los gases CFC, que están contenidos principalmente en los aerosoles. El principal componente del CFC es el metano, con su fórmula CH4. Este metano lo que provoca es que sube hacia la capa de ozono y desplaza la capa de ozono generando una burbuja de metano. Y una de las características del metano es que no retienen los rayos ultravioletas, es decir, los rayos ultravioletas directamente ingresan a través de esa burbuja o ese espacio creado por el metano. Entonces, los rayos ultravioletas es una radiación muy fuerte. Recordemos que en las botellas de agua dice esta agua fue sometida a radiación ultravioleta porque mata a todo tipo de vida que pueda existir en esa agua. No se diga así, si este rayo ultravioleta llega directamente hacia la piel de una persona, entonces mataría las células generando cáncer, ¿no? Cáncer a la piel. Bien, entonces, recapitulando, el CO2 genera calentamiento global, los SOX generan lluvia ácida y los gases CFC están generando destrucción en la capa de ozono. Muy bien, entonces, ahora sí podemos responder a la pregunta que establece este ejercicio. En este ejercicio habla de el dióxido de carbono y el ambiente. Bueno, ahí habla de que lo normal es un 0,035%, pero ya por el hecho de que tenemos industrias y bla, 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 se va produciendo calentamiento, se van derritiendo los polos, etcétera, etcétera. Identifica el efecto provocado por la excesiva cantidad de dióxido de carbono en el ambiente. Será aumento de los recursos hídricos, es decir, tenemos más agua en nuestro planeta, no es esa.
Equilibrio de la temperatura ambiental, no hace un equilibrio ambiental. Crecimiento de la biodiversidad, o sea, esto fuera bueno que sucediera eso. Lo que sucede es un aumento en la temperatura ambiental. Por eso es que en nuestro planeta el clima cada vez va volviéndose más inestable debido al aumento de la temperatura ambiental. Muy bien, eso sería respecto a los gases. Sigamos con el siguiente ejercicio. Con base a esta ecuación química de aquí, determina los gramos de hidrógeno que se producirán al reaccionar 6 moles de aluminio con ácido clorhídrico. Considera que el peso atómico del hidrógeno es 1. Bien. En este ejercicio, cuando nosotros trabajamos con una reacción química, siempre la reacción debe estar igualada. ¿Qué quiere decir? Según la ley de Lavoisier, establece que lo mismo o la misma cantidad que tengo en los reactivos debo tener en los productos. Por ejemplo, aquí tenemos 2 aluminios. Acá también tenemos 2 aluminios. Acá tengo 6 hidrógenos. Acá también tengo 3 por 2, 6 hidrógenos. Aquí tengo 6 cloros. Recordemos que el número estequiométrico afecta a ambos elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tendría 6 hidrógenos y 6 cloros. Lo mismo acá. Tengo 3 por 2, tengo 6 cloros. Es decir, la ecuación está igualada. Tengo todo lo mismo a un lado que al otro. Cuando la ecuación está igualada, puedo hacer la relación estequiométrica. Siempre debemos tener relaciones estequiométricas en moles. Es decir, este número indica que tengo 2 mol de aluminio. Este número indica que tengo 6 mol de HCl. Este número indica que tengo 2 mol de AlCl3, cloruro de aluminio. Y este número indica que tengo 3 mol de hidrógeno. Es importante recordar que los gases siempre se encuentran en estado diatómico. Es decir, cuando tengo el oxígeno en la naturaleza tengo como O2. Cuando tengo hidrógeno tengo como H2. Cuando tengo el nitrógeno tengo como N2. ¿Sí? Siempre estará en estado diatómico. Bien, ahora, como aquí me están preguntando que quiero reaccionar con 6 mol de aluminio. Entonces, ocupo una relación con base a la relación determina los gramos de hidrógeno. Gramos de hidrógeno que se producirán al reaccionar con 6 moles de aluminio. Entonces, yo tengo que relacionar lo que quiero. Hidrógeno con aluminio. La primera forma para la regla de 3 saldrá de la relación estequiométrica. Es decir, si nos damos cuenta, tengo 2 mol de aluminio, la relación estequiométrica, genera 3 mol de hidrógeno. ¿Sí? ¿Ya? Eso está obtenido de aquí de la relación estequiométrica. Siempre sacamos una relación de la estequiometría. Y la otra, en cambio, sacamos de lo que me da el dato del problema. Dice con 6 mol de aluminio. Este es dato del problema. Entonces ponemos 6 mol de aluminio, que es el dato. Entonces yo quisiera saber cuántas moles de hidrógeno obtengo. Entonces hago una simple regla de 3 directa. Tendría que X es igual a 6 por 3 dividido por 2. Pero esto recordemos que me va a dar en moles. ¿Sí? Simplificamos 1, 3, sería 9 moles. ¿De qué? Recuerden que se va aluminio con aluminio, de hidrógeno. Pero a mí me están pidiendo, determina los gramos de hidrógeno, no me están pidiendo los moles de hidrógeno. Para pasar de moles a gramos, debo ocupar el peso molecular del elemento. Recordemos que un mol de hidrógeno, siempre la relación en peso molecular es un mol. Un mol de hidrógeno. Si el peso atómico del hidrógeno es 1, recordemos que H sería su peso 1. Pero como tengo HH, es decir, H2, que sería
el estado molecular del hidrógeno, entonces tendría uno por este y uno por este, es decir, tengo dos. Es decir, un mol de hidrógeno tiene 2 gramos, así se obtiene el peso molecular, 2 gramos de hidrógeno monoatómico. Finalmente hacemos la simplificación, se va este con este y me queda 18 gramos de hidrógeno monoatómico. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso es la C. Bien, eso es reacciones químicas con cálculos estequiométricos. Continuamos. Ya más adelante vendrán otros problemas más con los cuales quizá podemos reforzar un poquito más este análisis de la estequiometría. Clorato de potasio. Este es uno de los ejercicios más complicados en la prueba INEVAR. Por lo que vamos a dejarlo un ratito de suspenso este problema. Luego regresaremos a este problema cuando ya tengamos un poquito más de conocimiento. Lo dejaríamos quizá como un problema final para el último de la clase. Identifica la ecuación química que cumple con la ley de Lavoisier. ¿Qué es la ley de Lavoisier? La ley de Lavoisier se conoce como la ley de la conservación de la masa. Esta ley fue enunciada mucho antes de que viniera Alberto Einstein, porque luego Alberto Einstein destruyó la ley de Lavoisier. Pero bueno, hasta ahora en lo que es la química y la física clásica se sigue manteniendo la ley de la conservación de la masa. Lo que dice la ley de la conservación de la masa es que lo mismo que tengo al lado izquierdo debo tener al lado derecho. Por ejemplo, miren, aquí tengo un cobre, pero acá tengo 2 cobres. No es que el cobre pueda aparecer de la nada, por lo tanto, esta ecuación no cumple con la ley de Lavoisier. Veamos esta. Acá tengo 2 hidrógenos. Acá también tengo 2 hidrógenos. Pero acá tengo 2 oxígenos y acá tengo solamente un oxígeno. Por lo tanto, esta tampoco está cumpliendo la ley de Lavoisier. Veamos en esta. Acá tengo un carbono y un carbono. Esta está igualada. Acá tenemos 4 hidrógenos. Acá 2 por 2, 4 hidrógenos. Vamos así. 1, 1, aquí 4, 4. Hasta ahí está bien. Aquí tenemos 4 oxígenos. Acá tenemos 2 acá oxígenos. Pero acá también tenemos 2 por 1, 2. Es decir, también tenemos 4 oxígenos. 4 oxígenos aquí, 4 acá. Es decir, aquí en esta sí está igualada todo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería esa. Si queremos por último descartar la última, vemos que aquí tenemos 2 platas. Y aquí tenemos solo una plata. Por lo tanto, esta tampoco cumpliría con la ley de Lavoisier. Muy facilitos. Los problemas son muy fáciles. Por eso digo, pongan mucho ánimo, mucha energía, que sacar una excelente nota en este examen es muy fácil. Simplemente hay que tener esos conceptos básicos. Seguimos. Identifica el proceso metabólico anabólico. Bueno, no soy un experto en biología, pero conociendo algo, lo básico de biología, es que los procesos metabólicos pueden ser anabólicos o catabólicos. ¿Sí? ¿Qué es el anabolismo? Un proceso anabólico. Se dice que parte de sustancias, ¿sí? Sustancias generalmente químicas, ¿no? De sustancias químicas básicas, y crea compuestos simples. Compuestos simples. Mientras que los procesos catabólicos, en cambio, estos parten de sustancias simples o compuestos simples y elaboran o llega a compuestos elaborados.
¿Ya? Otra característica también es importante. Para que se produzca un anabolismo, ¿sí?, se requiere energía. ¿Sí? Usa energía para producir un anabolismo. Mientras que para un catabolismo, generalmente se emite energía. ¿Sí? Por ejemplo, en la alimentación. Cuando una persona se alimenta, ¿qué es lo que absorbe? Sustancias o compuestos elaborados. ¿Sí? ¿Y qué es lo que produce la digestión o la alimentación? Energía. ¿Sí? Esa es la digestión, justamente. Entonces, estaríamos viendo que este proceso es catabólico, no es anabólico. ¿Sí? La respiración celular también es un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque está ocupando o está llegando o sea, está emitiendo energía en este tipo de proceso. Un proceso anabólico es la fotosíntesis, porque allí, recordemos que ¿dónde se produce la fotosíntesis? En las hojas de las plantas. Para la producción de la fotosíntesis tenemos sustancias simples, ¿sí? En este caso podríamos decir el CO2. Este CO2 más agua y más energía solar produce sustancias simples, ¿sí? O sea, aquí tengo un elemento químico, un compuesto químico, mejor dicho. Aquí también tengo un compuesto químico. Y más el uso de energía me genera una sustancia simple, en este caso la sacarosa. Esta se conoce como la savia bruta. ¿Sí? Es decir, es un compuesto simple o sustancia simple. ¿Sí? Y esto luego pasará a ser elaborado a través de otros procesos más que se tendría dentro de lo que es una planta, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces vemos que la fotosíntesis es un proceso anabólico, ¿no? Bien. Generalmente las plantas son las que generan procesos anabólicos, porque nosotros seríamos los que consumimos eso. ¿Sí? Es decir, las plantas se convierten en productoras y nosotros en cambio somos consumidores, porque nosotros no producimos nada, nosotros solamente consumimos. Hagamos este ejercicio. Completa la frase con las palabras correctas. Las enfermedades autoinmunitarias son, generalmente cuando se habla de enfermedades, se habla de patologías. ¿Sí? Inflamatorias crónicas complejas resulta de la combinación de un componente genético, claro que sí, eso se refiere a las enfermedades autoinmunitarias, y también diversos factores ambientales. Es decir, estas enfermedades, estas patologías, yo las puedo obtener mediante mis genes, es decir, a través de la transmisión genética, o también mediante lo que es factores ambientales. Cuando hablamos de factores ambientales, quiere decir lo que está a nuestro alrededor, lo que comemos, lo que respiramos, lo que vemos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estas enfermedades podemos obtenerlas a través de esto. Una de las enfermedades que se considera 100% autoinmunitaria es la diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes usted lo puede obtener mediante sus genes. Es decir, predecesores diabéticos transmiten a sus nuevas generaciones la diabetes. Pero es posible que usted nunca haya obtenido un antecedente diabético a través de lo que es su familia. Por lo tanto, también puede